Con nosotros nos está acompañando ya la doctora Magda Calvimontes desde la Gobernación. Un gusto saludarla, Magda. Muy buenos días, ¿cómo están, queridos telescuchas? Entonces estamos prestos para las preguntas que nos quieran realizar. Justamente estamos tratando de ver el tema del PROSOL, ¿no? Entonces estoy presto a tus preguntas. Así es, sobre ese punto, Magda, he estado leyendo ese artículo que muy interesante que has publicado, el concepto que has utilizado, poder dual. ¿Qué significa poder dual y a qué te referías exactamente con esto? El poder dual justamente hace de que algunas instancias de gobierno, con la finalidad de mantener el poder, ya, no perder el poder, se inmiscuyen las actividades de otros órganos. Y a través de estos órganos, como es el órgano legislativo, genera determinadas acciones como leyes, resoluciones, comunicaciones, minutas de comunicación, para que el órgano ejecutivo haga lo que ellos creen que debe hacerse, pero no con un afán de construir y avanzar, sino con un afán de ejercer un poder que, porque ellos tienen cierta cantidad, como en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la Asamblea Legislativa Departamental, tienen más de 2/3, más los demás que se sumaron en el caso, quieren obligar al órgano ejecutivo a tomar decisiones que son netamente competencia exclusiva de facultad, por decir, del órgano ejecutivo. Es decir, la facultad ejecutiva, la facultad de administrar los recursos, la facultad de decir qué se hace, en qué se gasta y todo eso es del órgano ejecutivo. Por eso se estableció en el artículo 12 la separación de órganos. Hasta el día de hoy los asambleístas creen que son un poder superior al órgano ejecutivo. Y no es así. Hay un principio de igualdad, de jerarquía. El órgano ejecutivo tiene su jerarquía y el órgano legislativo tiene su jerarquía. Estos tienen la facultad de legislar, la facultad de fiscalizar, la facultad de deliberar, y él tiene la facultad de ejecutar, de administrar los recursos, de decidir qué Tarija, qué Bolivia queremos presentarle al país o al departamento, qué hacer con esos recursos. Pero bajo ningún concepto ellos pueden decidir el programa tal tiene que hacer esto, tiene que pagar esto, tiene que, etcétera. Los subgobernadores tienen que comprar la canasta alimentaria, todas las comunidades inhabilitadas debe el PROSOL habilitarlas cuando hay reglamentos, cuando hay disposiciones, y deben sacar plata de donde sea para hacer la santa voluntad de los asambleístas. ¿Qué quiere decir? Que no quieren perder el poder que durante 14 años han manejado en el país. Y en Tarija, desde el inicio de la gestión del gobernador, han ido siendo obstáculos más que una instancia de avanzar por bien de los tarijeños. Magda, para entrar ya al tema del PROSOL, no quiero pasar sin que se quede claro el tema de tú, con la experiencia que has tenido con relación a la constituyente, ¿esto reflejaba prácticamente el transitar hacia la autonomía? El tema de las asambleas, ¿están facilitando, están ayudando a la autonomía o no la están ayudando? ¿Qué está pasando ahí? Mira, por eso yo planteo de que al final del artículo que tenemos que repensar los tarijeños y las tarijeñas si vamos a mantener una asamblea que es primero un parásito que gasta un montón de dinero y recursos, que es la asamblea en Tarija, la asamblea más cara del país, ¿ya? Donde lo único que hacen es obstaculizar y obstaculizar. En Tarija, o sea, estamos viendo que la asamblea no funciona con el espíritu que se ha querido cuando las marchas por la autonomía, mucha gente marchaba, peleaba y qué sé yo. Inclusive, querido colega, gente que ha estado en las marchas por la autonomía han aprobado, han sancionado esta ley del PROSOL.
¿Me entiendes? ¿Cómo es posible? Se supone que la Asamblea Legislativa Departamental tiene que coadyuvar en la administración de los recursos al órgano ejecutivo. No ponerle prisa. Entonces hay que repensar. Los tarijeños tenemos que volver a repensar si es necesaria una Asamblea Legislativa con las características que tiene. Y repensar también en el país de que los asambleístas tengan que ser representantes del pueblo y no del partido. Y eso nos manda ¿a qué? A cambiar la representación por partido. Empezar que cada uno puede, como vos o como yo, con voz propia y todo eso, puede animarse a ser asambleísta, pero sin tener que responder luego a un partido político, sino responder al pueblo, porque el que responde al pueblo, como me ha pasado a mí, o sea, lo sepultan políticamente. Nunca más no te quieren los demás, ni tampoco te quieren los demás para ser candidato ni para ser autoridad. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque no vas a ser el caballo cochero mientras no cambiemos las reglas del juego y los representantes que nosotros vamos a elegir y votamos por ellos, o sea, obedezcan al pueblo, no va a cambiar la cosa. No va a cambiar. Magda, si te entiendo. A ver, estamos entonces estás planteando repensar el tema de la representatividad por medio del partido. Ese es un punto, pero también se ha pensado, no sé si has empezado a escuchar hoy a Voz Populi el tema de que, ¿por qué no volver al tema prefectural? Si hemos visto que prácticamente la Asamblea muy poco o nada ha ayudado. A un sistema similar a la prefectura, donde podemos elegir al prefecto, pero la Asamblea no sé si ha sido realmente el ente o la entidad que realmente necesita el departamento para llegar a la autonomía, por un lado. Por otro, ya hablando en el tema Prosol y casándolo con el tema de la crisis económica, ¿no era hoy más importante que nunca plantear el siguiente pensamiento, por ejemplo, de sanear el tema del Prosol con el tema de la crisis económica por la pandemia? Mira, lo que es importante que la ciudadanía sepa que la Asamblea Legislativa Departamental, para que nos entiendan por qué estamos hablando de esto, porque no todos saben que la Asamblea Legislativa Plurinacional hace pocos días ha sacado una nueva ley que obliga al órgano ejecutivo a que cancele a comunidades inhabilitadas el Prosol. Esas comunidades inhabilitadas no han sido inhabilitadas por culpa de la gobernación, no han sido inhabilitadas por culpa de la voluntad de nadie. Se han venido inhabilitados comunidades desde el Prosol 2008. Pero solamente te voy a dar para un dato. Si habilitamos las comunidades del Prosol desde el 2008 para adelante, tenemos solamente para dar un ejemplo que el 2015 se han inhabilitado 79 comunidades que implican más de 13 millones de bolivianos que tendría que conseguir de donde Dios sabe dónde, porque tú sabes que los recursos de los ingresos de las regalías han disminuido el 75%. Aparte de eso, de que la ley del Prosol dice de manera clara de que los recursos para pagar las iniciativas productivas comunales deben salir de justamente las regalías, de manera de que tenemos una disminución de recursos y pretende la Asamblea con un discurso demagógico que no es porque les interese los compañeros campesinos, y eso es importante que los compañeros campesinos sepan, pretenden que habilitemos a todas las comunidades, cuando esas comunidades solamente te voy a dar con fe de una buena fuente de la dirección del Prosol, solo el 2015, ¿por qué fueron las irregularidades? Falta de rendición de cuentas, comunidades que se encuentran dentro de la mancha urbana. ¿Qué quiere decir? No existen carpetas, no están en la base de datos. Vendieron y se repartieron el dinero cuando han comprado los bienes. Se ha hecho verificación de campo con resultados negativos. No tienen la primera parte de la carpeta, pero lo más grave de las principales irregularidades de estas comunidades es que en la mayoría de las comunidades inhabilitadas fue el de incluir a beneficiarios que no cumplían con los requisitos mínimos del Prosol. ¿Por qué?
porque no vivían en el campo, no se dedicaban a la actividad agrícola, ni tampoco cumplían orgánicamente, ni tampoco cumplían con la organización de los sindicatos. Eso, estimado colega, han colocado entre 60 y 50% en algunos casos. Lo mínimo son 40% de casos en que se han beneficiado del PROSOL gente que no cumple los requisitos establecidos dentro del propio reglamento operativo. Y la asamblea pretende de que el gobernador, con el nombre de la pandemia, saque plata de donde no tiene, habilite, vulnerando el reglamento operativo del PROSOL, que vaya a ser de paso señalar que en este poder dual, cuando el gobernador quiso el 2016 darle un giro diferente al PROSOL, cuando estaba con vida el licenciado Fernando Barrientos, ¿qué hizo la asamblea? Con la finalidad de que le paguemos 6.000 bolivianos con un tema discurso demagógico, lo que el gobernador abrogó, que era un decreto departamental de Lino Condori, la asamblea lo volvió de nuevo a poner en vigencia con una ley sin tener la facultad reglamentaria por eso. Por más que una ley nacional en el pasado, antes de la vigencia del estatuto, le haya dicho que ellos podían aprobar en esas épocas, pero desde la vigencia del estatuto ellos ya no tienen esa función reglamentaria. ¿Y qué han hecho? El 2016 no se pudo pagar PROSOL porque no había el presupuesto para darle a los 6.000. Ahora quieren hacer lo mismo, están con discurso demagógico habilitando a todas las comunidades sin tener los recursos. Nuestro presupuesto para el PROSOL son 30 millones de bolivianos, querido. Pero entonces, querida Magda, con mayor razón se debe plantear el sanear el PROSOL. Se tiene que sanear. Está haciendo, se ha planteado, y durante esta gestión en que ha estado a la cabeza del secretario Fernando Barrientos, se ha generado todo un espacio de apertura para que las comunidades vengan a habilitar sus carpetas. O sea, ¿qué es decir? Bueno, yo como dirigente campesino, bueno, voy a ir, dice que la carpeta no está cerrada. Primero, para cerrar tienes que rendir cuentas, tienes que presentar todas las facturas, todo lo que implica el tema del PROSOL, o sea, todo, rendir cuentas. Para sanear el PROSOL, o sea, tienes que cumplir con lo que manda el reglamento. Pero lo que tiene que hacerse, querido, más que sanear como el PROSOL, lo que tenemos que hacer es dar un giro, como lo planteó el licenciado Fernando Barrientos, al PROSOL. El PROSOL tiene que servir ya para hacer iniciativas productivas grandes, de impacto, iniciativas productivas que las comunidades junten sus recursos y piensen en convertir el agro como un polo de desarrollo, especialmente en Tarija, porque lo que se tiene ahorita no lo tiene nadie en Bolivia ni en el mundo. La oportunidad que han tenido de gloria por mala administración del PROSOL desde el 2008, no solamente es culpa de los compañeros campesinos, sino también que ha entrado desde el inicio a romper el discurso comunal para volverlo en repartija de cosas a nivel de familia. Y desde que se ha desnaturalizado con el primer reglamento, el PROSOL, es que tenemos estos resultados, que no hay impacto. ¿Qué quiere decir? Que no se ha consolidado la economía comunitaria en las comunidades y se ha logrado romper el comunitarismo para generar el individualismo. Tenemos que repensar en un PROSOL que permita justamente hacer las comunidades como polo de desarrollo a través de la mancomunidad de la iniciativa productiva, para que estos lo administren a través de las OECON, que son organizaciones económicas comunitarias que están dentro de la Constitución Política del Estado, que tienen leyes propias y que en Bolivia no se ha logrado consolidar por el discurso mentiroso del movimiento al socialismo, que solo ha sacado leyes y leyes, pero no ha dicho así esta situación les vamos a dar. Entonces, más allá que un saneamiento al PROSOL, tenemos que darle un giro como tarijeños y tarijeñas al PROSOL. Pero, mi querido, eso se quiso hacer desde el 2016, pero el principal bloqueo que tenemos
es la Asamblea Legislativa Departamental que no quiso cambiar las reglas del juego y un decreto, imagínate, un decreto del gobernador fue abrogado y por la ley 152 volvieron a poner de nuevo el reglamento del himno folclórico. Perfecto. Ahora sí lo tengo más claro. Efectivamente, vuelvo a repetir, artículo muy interesante. Queda claro dos cosas. No solamente sanear el PROSOL, no solamente cuestionar hoy la credibilidad y la manutención de una asamblea legislativa que no está ayudando a transitar hacia la verdadera autonomía. Y tercero, lo más importante, dejar de pensar en los microproyectos que hoy contemplaba el PROSOL por macroproyectos. El PROSOL necesita macroproyectos. Es así, y en ese camino está la gobernación. Yo creo que dentro de poco se tendrá información ya oficial de lo que se está venido haciendo con el licenciado Barrientos, quien ha trabajado de manera muy cercana a los compañeros campesinos, con los cuales están con algunas iniciativas de Uriondo, se está avanzando sobre eso. Pero creo que esa es una noticia que tiene que darle el nuevo secretario de Desarrollo Productivo y el gobernador. Yo ahorita estoy, si bien estoy justamente viendo este tema del PROSOL como asesora de la gobernación, pero mi análisis siempre es más ligado a las normas, más ligado a la Constitución, que genera justamente que la gente sepa lo que está pasando en Tarija. Es fácil decir, no, o sea, ¿no? Que si tienen irregularidades, ya pues que vayan a materia penal, que ahí se determine. No, señores, en materia penal, todos los casos, la mayoría de los casos, como eran dirigentes campesinos, con el MAS los han hecho caer, los han rechazado, pero el hecho irregular se encuentra. Entonces hay un reglamento operativo del PROSOL que ellos mismos la volvieron a la vida jurídica mediante la ley departamental 152, y eso se cumple. La Constitución dice cumplir la Constitución y las leyes. Y no puede decir porque rechazó el caso un juez o un fiscal X, ¿ya? O sea, no va a existir la irregularidad. La irregularidad existe, y si quieren ellos ser habilitados, tendrán que hacer las rendiciones de cuentas. Pero yo te digo, esto está poniendo en riesgo a que no se pueda cancelar el PROSOL. ¿Por qué? Porque no hay la plata. Son 30 millones de bolivianos de los 45 millones que se presupuestó por el PROSOL por instrucciones del anterior ministro de Economía y Finanzas, Arce Catacora. Se bajó al 20% el presupuesto departamental, lo que nos obligaron a bajar a 30 millones de bolivianos para el PROSOL, con justamente sin considerar algunas comunidades que están habilitadas, pero que como no se presentaron en el 2019, no han sido contempladas ya para cancelarle estos 30 millones de bolivianos. De manera de que la situación, o sea, no es y ni va a ser responsabilidad del gobernador ni de la gobernación que no se cumpla como el 2016 el pago del PROSOL, por culpa de la asamblea, por culpa de los demagogos mentirosos que hablan porque tienen pollera, tienen ojotas, hablan a nombre de los compañeros campesinos, y por temas políticos, intereses personales, ya están haciendo de nuevo daño al sector campesino. El hecho de que yo no tenga ojotas y no tenga pollera no quiere decir que yo no defienda al sector campesino, y muchos de nosotros no lo hagamos. Pero lastimosamente ellos están aprovechando de ese sentimiento de clase para mentir a su propia gente. Entonces yo por favor les ruego que puedan hacer ver que la Asamblea Legislativa Departamental está ejerciendo el poder dual, y como tarijeños y tarijeñas debemos repensar cuán necesario es un ente legislativo que obedece a instrucciones partidarias y a rencillas personales, y no al pueblo que los eligió. Perfecto. ¿Por qué digo rencillas personales? Porque hay otros que no son del MAS, pero por rencillas personales están con el MAS. Perfecto, gracias Magda. Esas han sido las palabras de la doctora Magda Calvimontes desde la Gobernación, quien nos ha dado un parámetro más claro de lo que se está planteando hoy dentro de la crisis económica que está pasando el departamento y Bolivia en general con relación a la pandemia, pero además hoy es importante
repensar hacia dónde tiene que ir el PROSOL, dónde tiene que ir la Asamblea Legislativa, y ese poder, hay que volver a plantear ese poder social, el poder de designar bien el tema de, ahí va a tocar el tema de los escaños, el tema de cómo realmente volver a pensar una reestructuración, y ahí está el tema del saneamiento al PROSOL. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias. Y simplemente decirte que con relación a los escaños, esa acción de inconstitucionalidad que están planteando con 421 es incorrecta. Lo correcto es que planteen la inconstitucionalidad a la ley de convocatorias a las elecciones 2020, en la que en el artículo 15 establece que la circunscripción debe ser la misma que en la gestión 2019 aprobó el órgano electoral. Es el órgano electoral que define la circunscripción. Chao, papito. Perfecto. Gracias, Magda. Ahora sí, vámonos a la unidad móvil con Rodrigo Chuca.